asistir a este segundo día de las jornadas del software libre de Ciudad Real. Es un enorme placer para mí presentaros a Guillermo Simros. Guillermo es ingeniero en electrónica por la Universidad de Valladolid. Yo lo conocí hace 10 años, 12 años, no lo sé, cuando éramos jóvenes y alocados. Lo conocí en una party de estas de Demoscene. Y desde entonces él llevaba ya en el mundillo de la composición musical alrededor de 5 años y ya, bueno, estaba ganando premios en las parties a nivel nacional y a nivel internacional. Desde entonces ha recibido pues más de 30 premios de composición musical por ordenador, tanto en España, en Francia, en Suiza, en Alemania. Ha participado en la creación de la banda sonora de un juego de Pyro Studios. A lo mejor no sé si os suena la compañía, el videojuego Comandos, es una compañía española. Bien, pues ha hecho bandas sonoras para videojuegos, para cortos, para cortometrajes. Y bueno, él es súper modesto, pero os puedo asegurar que bueno, es una figura ultra relevante en la composición de la música por ordenador y es un placer y un honor para nosotros que esté aquí. Y bueno, pues sin nada más, os dejo con él. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se oye? Es que desde aquí no se nota. ¿Sí? Vale. Pues, bueno, os he venido a hablar de composición musical y con software libre, que es algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Pues la mayoría de las herramientas que existen actualmente, profesionales, por llamarlo de alguna manera, porque son las que al final se utilizan en los estudios o la gente que se dedica profesionalmente a componer música suele utilizar herramientas propietarias. Pero esto no significa que no existan otras alternativas. Es lo que vamos a ver hoy, herramientas libres para componer. Bueno, os voy a enseñar un poco primero de qué vamos a hablar hoy. En primer lugar, os voy a introducir esto que os estaba comentando. Y luego vamos a ver qué formas tenemos de utilizar herramientas libres para este objetivo, ¿no? Que es componer. Vamos a basarnos en GNU Linux y todas las herramientas que vamos a ver lo vamos a ver sobre este sistema operativo. Veremos que hay ciertas distribuciones especializadas para música, es decir, que no vamos a tener que pegarnos mucho con la instalación de paquetes ni nada, simplemente vamos a poder elegir una distribución especializada y a partir de ahí ya ponernos a trabajar prácticamente. Luego veremos un poco la arquitectura de audio que utiliza Linux, porque es un poco compleja y conviene que os suenen unas cuantas cosas si vais a utilizar este tipo de herramientas. Y luego veremos las típicas herramientas, ¿no? Tanto editores de formas de onda, multipistas para mezclar diferentes sonidos, sintetizadores software, secuenciadores, que son la herramienta principal para lo que es componer, y DAWs, que son las estaciones de trabajo de audio digital. Luego trackers, que es una herramienta muy especialita, que la veremos porque es muy divertida. Y luego veremos cómo se pueden combinar estas 4 herramientas. Luego os daré algún consejo de técnicas de composición, que bueno, esto ya es una cosa subjetiva que a mí me funciona, pero tampoco tiene por qué funcionaros a vosotros. Y por último, pues veremos una conclusión. Bueno, pues vamos a empezar con la introducción. El tema de la charla, composición musical. ¿Qué es composición musical? Bueno, pues si busquéis en el diccionario, os dice que componer, ya no sea música o pintura o lo que sea, dice que es formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden. Bueno, dependiendo de las herramientas o la materia prima que utilicemos, en nuestro caso serán notas, ritmo, melodías. Juntándolas todas conseguiremos un todo que tendrá cierto sentido y sobre todo con la capacidad especial de la música, que es, como pongo ahí abajo, conmover la sensibilidad. Bueno, esto igual es un poco ambicioso así para el principio, ¿no? Pero siempre que algo nos gusta, algo de sonido nos gusta, una canción,
porque realmente nos llega a conmover, ¿no? O simplemente nos transmite una emoción. Ese es al final el fin último de la música. Vale. Bueno, esto es una partitura del Requiem de Mozart, de la primer movimiento. Estas son las partes que hacen el todo, ¿no? Varias cosas ordenadas, que en nuestro caso son notas que tocan instrumentos, melodías, que son conjuntos de notas interpretadas en forma de frase, ritmo, las notas pueden tener una duración, puede haber silencios entre notas, y armonía, que es la combinación de todo ello. Tengo por aquí un ejemplo puesto, espero que suene, que es precisamente esta partitura, interpretada por una orquesta. Como veis, a partir de una cosa que es tan simple como combinar diferentes sonidos con diferentes instrumentos, diferentes texturas, de forma armónica, pues se consiguen cosas que pueden llegar a conmover, ¿no? Realmente. Bueno, esto que escuchamos, que es el Requiem, es un poco ambicioso así para empezar, ¿no? Así que vamos a ver cosas un poco más simples, sobre todo para empezar, y lo que más nos interesa es ver qué herramientas existen y cómo se pueden utilizar. Bueno, como veis, esto es lo que os comentaba antes, que a partir de este conjunto de armonía, melodía y ritmo, nuestra intención es intentar conmover al oyente, al escuchante, y transmitir emociones, claro. Luego también es verdad que, dependiendo de los tipos de música, no siempre es verdad esto, claro. No tiene por qué transmitir una emoción, sino simplemente puede ser simplemente llamar la atención, lo que tiene como objetivo, o acompañar, o, quiero decir, profesionalmente, cuando te hacen un encargo, muchas veces no piensas como fin último, como ver al que va a oír la música, sino que muchas veces lo que piensas es cumplir el objetivo que te propone el que al fin y al cabo te contrata, ¿no? Que es que esté contento con lo que has hecho. Y muchas veces, al final, compones con el objetivo de satisfacer al que te paga, no con el objetivo final de conmover al que lo oiga, pero siempre debería ser el objetivo último, ¿no? Vale. La otra parte de la charla, aparte de la composición musical, que os he hablado un poquito ahora, son las herramientas, pero para software libre, ¿no? o consideradas como software libre. ¿Qué es el software libre? Bueno, no sé si habéis venido a alguna de las charlas que se están dando en el ciclo de charlas este. Os habrán hablado sobre ello, pero bueno, os lo voy a repetir otra vez por si no habéis venido alguna. Es un software que respeta la libertad de los usuarios a ejecutar, copiar, estudiar, modificar y redistribuir libremente el software que adquieren. ¿Qué significa esto? Que si yo en mi casa quiero hacer un programa, tengo los conocimientos necesarios para hacer un programa, mi objetivo final no es hacerme rico con el programa, es que el programa llegue a ser lo mejor posible que se pueda. ¿Cómo? Pues evidentemente, si no soy el único que tiene acceso a ese programa, a modificarlo, a dar opiniones, a sugerir mejoras, desde luego que el ciclo de vida que tenga ese software será mucho más duradero, mucho más dinámico y no será cerrado, claro. Todas las herramientas que vamos a ver hoy aquí son software libre, es decir, podéis bajaros el código fuente, podéis modificarlo, podéis compilarlo, podéis cambiar lo que queráis y podéis redistribuirlo. No quiere decir que tengáis que hacerlo obligatoriamente, ¿no? Sino que por poder podéis. No es necesariamente freeware. Bueno, esto ya es un poco terminología del mundo del software libre. Freeware no significa lo mismo que software libre, aunque la traducción pueda ser un poco malinterpretada. Os recomiendo esta tarde que vengáis a las 6 a ver a Richard Stallman, que os
os hablará de estos términos y os lo dejará mucho más claro de lo que puedo dejaros yo. Al final la idea es que el software libre no es un producto por el que haya que pagar, pero el freeware sí que podría serlo. Con lo cual, si veis freeware, aseguraos de que tiene una licencia de software libre, porque no tiene por qué ser así. Vale, no solo es open source, un software open source tampoco tiene por qué ser software libre, simplemente es de código abierto, pero eso no significa que puedas modificarlo, que puedas redistribuirlo. Y tiene una licencia que se acomoda al software libre, ya sea GPL, AGPL, GNU, etc. Vale, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con software libre? Por coherencia, si trabajamos con software libre, vamos a trabajar con contenidos libres. No todo lo que utilicemos para componer tiene por qué ser grabado por nosotros. Podemos utilizar sonidos, instrumentos, incluso partituras que no sean nuestras. Hay bases de datos en Internet, no muchas, todo hay que decirlo, pero hay bases de datos, hay programas que permiten generar sonidos que podemos modificar nosotros, siempre con contenido libre. O sea que no vamos a necesitar invertir ni un euro para tener material o materia prima para trabajar. Y luego también el software libre utiliza estándares abiertos. Esto no significa que no soporte estándares privativos, pero sí que suele generar material en estándar abierto, ya sean formatos de sonido, como los que pongo ahí, o de secuenciación, o formatos combinados que digamos que de alguna manera incluyan sonidos y partituras en el mismo fichero. Vale, esta es la típica transparencia de software libre que supongo que habéis visto más de una vez, que es un poco, intenta explicar de un vistazo toda la idiosincrasia y la ideología del software libre. ¿De aquí qué nos interesa? Pues principalmente que la licencia es libre, con lo cual podemos utilizar el programa simplemente descargándonoslo y sin tener que pagar ni preocuparnos porque haya un periodo de licencia, ni un periodo de prueba, ni nada similar. Los contenidos libres de los que os he hablado, tenemos muestras de sonido, librerías, totalmente gratuitas también. Utilizaremos estándares abiertos, también os lo he comentado. El usuario puede, digamos, retroalimentar al desarrollador, incluso convertirse en desarrollador él mismo. También vamos a hablar un poco a continuación de las distribuciones especiales que existen de GNU Linux para el desarrollo y para la composición musical. Y luego esta es un poco la interacción que os comentaba antes entre usuarios y desarrolladores. Y por último, un tema del software libre ya un poco más esotérico, por llamarlo de alguna manera, es que los valores que intenta transmitir esta ideología pues son, digamos, valores buenos, como ética, creatividad, eficiencia, colaboración, no discriminación, ciencia, todo gracias a la colaboración y a la, digamos, a la distribución libre de lo que creamos. Vale, esto digamos que ha sido un poco la introducción de lo que es composición y software libre. Vamos a ver ahora un poco distribuciones GNU Linux especializadas para la composición de música. Podríamos partir de una instalación de GNU Linux normal y empezar a instalar paquetes, a instalar servidores de audio, controladores de audio. Bueno, como hay muchísimo material, una de las formas más cómodas de empezar con ello es elegir una de las distribuciones que hay y partir de ahí, y luego ya modificarla a nuestro gusto. Bueno, os pongo aquí una distribución que es una edición compuesta del núcleo de Linux y otros paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios. En nuestro caso,
será un núcleo de Linux modificado para permitir con mayor facilidad que haya menos retardos entre señales que puedan venir de instrumentos externos hasta la salida a la tarjeta de audio, y paquetes que serán todos relacionados con software de creación de audio. Bueno, existen distros domésticas, empresariales y para servidores. Las nuestras serán domésticas. Vale, lo que os comentaba. Las distribuciones especializadas en audio de GNU Linux configuran y optimizan el sistema operativo para optimizar el rendimiento al trabajar con audio de entrada y salida. RT-kernel. Bueno, esto de RT-kernel es el Real-Time Kernel que llaman. Que todas estas distribuciones suelen, digamos, alterar un poco el funcionamiento normal del núcleo de Linux para que, lo que os comentaba antes, para que las señales, digamos que el ciclo de vida que tiene la señal desde que la tarjeta de sonido la muestrea hasta que llega a los altavoces y en medio la modificamos, sea lo menor posible. Para que esto pueda ser así hay que modificar un poco el núcleo para saltarse ciertas reglas y que tenga acceso directamente a los dispositivos y que la señal, digamos que circule lo más rápido, ¿no? De la entrada hasta la salida. Para ello incluyen servidores especializados de audio para obtener baja latencia, que es de lo que hablábamos, luego veremos un poco en la arquitectura de audio de Linux qué servidores son estos, e incluyen un conjunto de paquetes de software para edición y creación de audio, programas. Bueno, hay muchas distribuciones de audio de GNU Linux especializadas en audio. Por ejemplo, todas estas, Ubuntu Studio, Debian Multimedia, cada una de ellas está basada en otra distribución generalista. Ubuntu en Ubuntu, Ubuntu Studio en Ubuntu, vamos, Debian Multimedia en Debian, Planet CCRMA en Fedora, luego 64 Studio, que es una distribución también con soporte profesional, Apodio, ArLinux, ArtisX, AV Linux, KX Studio, Starcom Multimedia Edition, Tango Studio, Devine. Estos son otras distribuciones que han existido, pero que ahora ya están deprecadas, por decirlo de alguna manera. Bueno, el caso es que hay muchísimas distribuciones y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál de todas, no? Bueno, ¿cómo elegir? Pues una de las primeras cosas que tenemos que ver es que nuestro hardware de audio vaya a funcionar con la distribución. La tarjeta de sonido, que hoy día ya lo engloban como interfaces de audio, digamos que pueden tener varios sabores, ¿no? Una tarjeta de audio de toda la vida PCI que se enchufa dentro del ordenador y típicamente tiene baja latencia. Luego puede ser una tarjeta de audio externa que se enchufa con USB, que ya depende un poco del controlador USB que tenga el ordenador y la cantidad de dispositivos USB que haya que puedan compartir el ancho de banda. Puede ser una interfaz FireWire. El caso es que tenemos que comprobar que la distribución de Linux que tengamos soporte este tipo de tarjeta, y si nos podemos asegurar de que el chipset que controlará el audio de nuestro ordenador está bien soportado por esa distribución, pues mucho mejor, porque nos aseguraremos de que las latencias van a ser bajas y que todo funcionará perfectamente, ¿no? Luego también, ¿qué instrumentos tengo? Si tengo un teclado MIDI, el teclado MIDI es USB, tiene simplemente, se enchufa al puerto, el Game Port, el puerto MIDI, vamos, de toda la vida. También, ¿qué funcionalidad necesito? No todas las distribuciones tienen los mismos paquetes, puede que haya paquetes que no estén disponibles para ciertas distribuciones. También otro punto que puede ser interesante es que si siempre hemos trabajado con Debian, por ejemplo, y nos gusta esa distribución, pues podemos utilizar Debian Multimedia porque estamos acostumbrados a utilizar Debian. También cada distribución puede tener un servidor de ventanas especial, puede ser KDE, puede ser GNOME, pues también la que más nos guste. Y luego muchas distribuciones de estas, antes de instalarla, podemos probarla. Simplemente grabando el DVD de la distribución podemos hacer una instalación en caliente para probar los programitas y ver si nos gusta o si funciona con nuestra tarjeta de sonido. Esto lo llaman el live DVD. Vale. Es un poco en cuanto a las distribuciones especializadas de Linux. Arquitectura de audio en Linux. Bueno, esto igual es lo más árido de la presentación,
así que mejor lo vemos un poco rápido, pero sobre todo que os suene qué es lo que tiene Linux por dentro para que funcione el audio. Vale. Primera característica de la arquitectura de audio en Linux, es muy compleja, con lo cual no es trivial, no es simplemente enchufar y que todo funcione. Para esto nos van a ayudar mucho las distribuciones que ya están preparadas y configuradas para que la parte que tengamos que dedicar a trastear con el sistema operativo sea lo menos posible. Diseño de capas de abstracción con límites difusos. Bueno, esto es un poco abstracto. Digamos que no ha habido un estándar de forma de programar las capas de audio en Linux y se ha ido montando un poco improvisando y al final hay muchísimas cosas que unas no tienen por qué funcionar con otras, hay que mantener unas para que sea retrocompatible, al final hay un bateburrillo de cosas que tenemos que saber para qué sirve cada una, cuándo tienen que estar activadas unas, cuándo tienen que estar activadas otras, para que todo funcione. Siguiendo un poco en esta línea, hay varias tecnologías comunicándose con el núcleo y el hardware independientemente. Puede que haya varios servidores de audio que estén intentando transmitir información al núcleo y viceversa, el núcleo intenta comunicarse con esos servidores de audio. Tenemos que tener muy presente qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando para saber con certeza que va a funcionar. Y una mala configuración puede sabotear la eficiencia, como os estoy comentando. Bueno, esto es un poco un resumen muy simplificado de qué capas hay en Linux. Digamos que la base de esta pirámide es el hardware, ya sea nuestra tarjeta de sonido, nuestro interfaz USB, lo que sea. Y hay tres capas principales. Empezando por la derecha, OSS es el sistema de audio de Linux clásico, que luego ha sido rediseñado y mejorado con ALSA. Y luego a esta misma altura de capa está un driver, un controlador que se encarga de los dispositivos FireWire, que lo vemos también en el FFADO. Y luego hay una serie de servidores de audio por ahí encima que se comunican con estas capas de abstracción, que se comunican con el hardware a su vez, que principalmente son Jack y Pulse Audio, y luego cada distribución pues tiene una, que es también una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una distribución. Que el software que queramos usar soporte el servidor de audio que tenga esa distribución, aunque siempre se puede instalar otro, pero claro, eso implica cacharrear. Bueno, lo vemos un poco rápido. OSS, lo que os comentaba antes, la tecnología de audio del kernel de Linux clásica. Define cómo funciona el audio en Linux, es un sistema antiguo pero con desarrollo activo y se mantiene por retrocompatibilidad. El sustituto actual es ALSA, bueno, que son iniciales de Advanced Linux Sound Architecture. Sustituye a OSS, conecta el kernel con el resto del sistema ofreciendo funcionalidades de audio. Básicamente hace lo mismo que OSS, pero de otra manera. ¿Qué pasa con ALSA? Que quizás es más ubicuo que un típico driver del kernel. Hace mezcla de audio, ofrece compatibilidad con otras capas de audio, también ofrece herramientas programáticas para que puedas extenderlo. Luego también conecta directamente con hardware. Un lío. Pulse Audio, un servidor de audio de Linux. Funciona como puente hardware y software. Bueno, como veis, el caso es que hay muchísimas cosas relacionadas con audio y que se pueden configurar de muy diferentes formas, con lo cual yo recomiendo que instaléis una distribución que sea de audio, que ya viene configurada, y que si tenéis algún problema, entonces investiguéis qué son todas estas cosas y intentéis cacharrear, pero con una distribución de audio debería funcionar toda la primera. Bueno, Pulse Audio, GStreamer, Cine, casos que os suenen un poco todos estos nombres, ¿no? Jack, este sí que os tiene que sonar porque digamos que es el servidor de audio que se usa más profusamente ahora y que permite redirigir audio entre aplicaciones. Bueno, es una de sus características, pero también facilita la baja latencia de audio en aplicaciones de sonido.
Muy útil en Digital Audio Workstations, que son pues, simplemente programas de tratamiento de audio, ya sea de creación de música o de edición de ondas, pensado para proporcionar baja latencia. Esto es un poco la constante, ¿no?, que estamos comentando, que si yo en mi teclado MIDI pulso una tecla, el tiempo que tarde entre que la señal de información que sale del teclado llega al ordenador, la interpreta el procesador para que suene un sonido que haya almacenado el disco duro y salga a los altavoces sea lo mínimo posible. Y gran versatilidad, equivalente a tener un control de cableado en un estudio real. Es otra de las características de Jack. Todo lo que funcione con Jack a la vez, digamos que podemos enrutar las señales. Podemos coger la salida de un sintetizador software, enchufarla a la entrada de grabación de un programa de edición de audio, esa salida enchufarla a la salida de audio directamente, cosas así. Vale. Esta es la capa que os comentaba de FireWire. Más cosas que funcionan por ahí por los entresijos de GNU Linux, de Enlightenment Sound Daemon, que es un servidor de audio por defecto de GNOME. Pero bueno, como veis hay muchísimas cosas, librerías, servidores, demonios, todo funciona a la vez, puede no funcionar, hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, un poco, lo hemos visto un poco rápido porque lo principal es que os suene, no que sepáis cómo funciona por dentro, pero que os suene. Y vamos a pasar un poco ya a la parte principal de la charla, que son las herramientas. Vale. Vamos a ver 4 tipos de herramientas, que es un poco como las he querido agrupar, principalmente. Editores de audio o multipistas, sintetizadores, secuenciadores y trackers. Vale. Vamos a empezar por los editores de audio. Bueno, esto es una pequeña introducción a herramientas, que es una herramienta de audio. Permite la creación y modificación de una obra musical o parte de ella. Bueno, es una definición un poco genérica, ¿no? Digamos que esa es la herramienta software, pero vamos a contar con más herramientas. Y realmente que nos queremos dedicar a esto, no solo podemos contar con un programa que grabe audio o que pueda modificarlo. Normalmente tendremos una tarjeta de sonido, una interfaz de audio, podemos también tener teclados MIDI, samplers, módulos de sonido, instrumentos virtuales, también son software, pero que emulan instrumentos reales, u otros instrumentos, o una guitarra, o una batería, lo que sea. Vamos a hablar de la parte software solo, ¿vale? Entonces, editores de audio. Bueno, los editores de audio, digamos que son aquellas herramientas que permiten trabajar directamente con la señal de audio, ¿vale? Cuando grabamos, por ejemplo, enchufamos una guitarra al ordenador y grabamos un riff de guitarra. Eso se convierte en una señal muestreada que se nos, digamos que podemos editar en este tipo de programas. Como aquí pongo, con el aumento, bueno, estos son los orígenes, esto vamos a hablar ahora, os explico primero qué son los editores. Como os decía, podemos trabajar directamente con la señal tal y como la recoge nuestra tarjeta digitalizadora, ¿vale? Que no es más que la tarjeta de audio. Esa señal puede venir de fuentes exteriores, como os decía, una guitarra que hemos grabado, un teclado, un instrumento, una batería, lo que sea, o puede estar generada directamente desde el ordenador. Si viene de fuera, habrá un proceso de conversión analógico-digital, la tarjeta lo convertirá en una señal digital y podremos manipularla directamente en el ordenador. Si es generada desde el ordenador, se generará ya digitalmente. En la herramienta de edición manipularemos ya sea pues, aplicándole a efectos, recortándola, cambiando el volumen, aplicando procesador dinámico, cualquier cosa. Todo con el objetivo de que luego esa señal digital sea transformada otra vez en analógica y se reproduzca por unos altavoces, ¿no? ¿Qué orígenes o de dónde salieron los editores de audio? Pues cuando los ordenadores empezaron a tener capacidades multimedia, empezaron a incorporar tarjetas de sonido, una de las primeras cosas que aparecieron pues, fueron programas que
que podían grabar de las entradas de la tarjeta de sonido si es que la tenía, ya sea un micrófono o entradas de línea, que ya empezarán a incluir un poco más tarde. Pero bueno, digamos que los primeros editores realmente fueron grabadores de sonido que tú simplemente dabas al récord, decías algo por el micrófono y te lo guardaban. Luego, como mucho, igual te dejaban cambiar el volumen o amplificarlo o recortar un poco la onda, cosas así. Luego, según se aumentó o según fueron aumentando las capacidades de los ordenadores, se empezaron a implementar diferentes procesos de señal, lo que os comentaba. No solo recortar la señal, cambiarla de volumen, aplicarle un efecto, un delay o un reverb o un procesador dinámico, un compresor, un limitador, cosas así. Claro, cuanto más potencia tiene el ordenador, más fácil es hacer esto por software. Con lo cual, lo que en principio podía ser un procesado no en tiempo real, es decir, nosotros grabamos nuestra voz y hace 10 años pues podíamos decir, venga, vamos a aplicar una amplificación. Si la voz duraba 10 segundos el sonido, vale, aumentamos la amplificación de la señal y igual se tiraba pues 5 minutos para modificar todas las muestras y que llegasen al volumen que habíamos puesto. Hoy día esto pues ha cambiado totalmente, es decir, podemos aplicar varios tipos de procesado en tiempo real. Es decir, nosotros si tenemos una pista de audio a la que queremos añadir reverb, aplicarle un compresor, por ejemplo, imaginaos estamos haciendo una canción porque nos apetece una canción de rock, por ejemplo. Luego veremos un ejemplo. Tengo una batería que la he grabado por la forma que sea y quiero ver cómo sonaría esta batería si tuviese cierta reverberación y además limitando un poco los picos de volumen. Pues puedo aplicar en tiempo real un compresor y puedo aplicar en tiempo real un efecto de reverberación y cambiar incluso sus parámetros para ver cómo sonaría, ¿no? Esto hace unos años era impensable. Digamos que la evolución ha sido esa. Luego, además, se fueron añadiendo la capacidad de hacer esto con múltiples pistas, es decir, no tener que trabajar solo o no poder trabajar solo con una señal a la vez, sino con varias, aplicando a cada una ciertos efectos, luego mezclando, tapando una, poniendo otra. Digamos que la flexibilidad ha aumentado enormemente, ¿no? Y como os comentaba, el procesado en tiempo real y la edición multipista. Vale. Esto es un poco de lo que os estaba hablando antes. Permite generar formas básicas de audio. Aparte de poder grabar instrumentos exteriores, podemos generar a modo de sintetizador simple formas básicas de audio, pues senos, triángulos, cosas así. Esto realmente no tiene mucha utilidad en lo que es un editor, sobre todo disponiendo de sintetizadores de software, de otros instrumentos. Pero bueno, es una de las opciones que suelen dar los editores. Permite encargar diferentes formatos de sonido. Bueno, como os he dicho antes, al principio, en la introducción, hay multitud de formatos de sonido, muchos son no privativos, de software libre, y en nuestro ámbito de software libre, todos los programas pueden cargar la mayoría de los formatos de software libre típicos, como OGG, WAV, AU, bueno, muchos formatos. Permiten editar ondas con la máxima granularidad posible. ¿Qué es esto de la máxima granularidad? Cuando se digitaliza una señal, cuando se muestrea, digamos que no tenemos una señal continua, ¿no? Sino que tenemos una serie de capturas de la señal en cada muy poco tiempo, ¿no? Los editores nos permiten incluso llegar a poder modificar cada una de esas muestras, es decir, la granularidad total, ¿no? Tenemos toda la información en formato digital. Y algunos pueden funcionar como estudio multipistas para mezcla y masterización de música y sonido, que es un poco lo que os comentaba antes. Bueno, principales editores de audio y multipistas actuales bajo licencia de software libre. Estas son las herramientas principales que existen ahora mismo. Audacity, que es un editor, es multipistas, es quizá más orientado a trabajar solo con una pista. Tiene toda una serie de plugins, que muchos de ellos vienen por defecto instalados ya, y nos puede servir principalmente pues, para tratar señales aisladas, aunque sean multipistas, como os he dicho,
y aplicar muy diferentes procesados, ya sea todos los que he comentado antes, de modulación, de amplificación, de reverberancia, etc. Ardour es, digamos, el editor multipistas por excelencia de GNU Linux. Nos va a permitir lo mismo que Audacity, pero más orientado a componer varias pistas y mezclarlas. Pro Tools es otro editor de audio de GNU Linux, Ekasound otro. Y bueno, vamos a ver ahora un ejemplo con Ardour mejor, porque Audacity os lo quiero enseñar luego para ilustrar un poco los sintetizadores. Bueno, tengo por aquí preparada una sesión de Ardour. Vale, esto es Ardour. Como veis, os explico un poco la interfaz. La mayoría de los editores de audio tienen una parte en la que podemos parar, reproducir, grabar, digamos que es el control de transporte, que llaman la traducción. Esta parte de la interfaz suele ir acompañada de un reloj que suele ser configurable ya sea en minutos y segundos, en compases y pulsos, muestras. Esto digamos que es la granularidad que os comentaba antes, ¿no? Bueno, lo más típico es o bien en minutos y segundos, para saber cuánto tiempo ha pasado entre dos posiciones de la onda, o también en compases y pulsos, si tenemos definido un tempo de la canción, es decir, cuántos segundos o cuántos bits, digamos bits, no sé cuál será la traducción exactamente, cuántos bits por minuto hay. Digamos que hay una relación entre el tiempo que ha pasado y los compases que hay musicalmente, ¿no? También podemos definirlo aquí. Y bueno, luego hay una serie de herramientas, ya sea el metrónomo, que se reproduce automáticamente la onda, sustituir un trozo de onda, etc. Y luego una barra de tiempo. En nuestro caso, pues minutos, segundos, un poco lo que os comentaba antes, ¿no? El número de muestras, compases y pulsos, vale. Y luego ya llegamos a lo que son las pistas, vale. Como os he dicho antes, Ardour es un editor multipista. Como veis, aquí hay varios fragmentos horizontales que representan una pista de audio, ¿vale? Por ejemplo, esta pista que se llama batería tiene cargada pues no sé cuánto tiempo es, 2 minutos, casi 3 minutos de una onda que así a simple vista pues tampoco sabemos muy bien cómo suena, ¿no? Si yo hago un poco de zoom, pues puedo ver la forma de onda. A ver. Vale, digamos que esto es una representación gráfica de lo que ha captado la tarjeta de sonido al muestrear. En este caso es una batería, pero es una batería sintética, es decir, es lo que habría generado el ordenador a partir de lo que nosotros hemos compuesto en un programa de generación en este caso de baterías, ¿no? Yo puedo reproducir esta pista. Como veis, hay una correspondencia entre lo que se ve y lo que suena, ¿no? Bueno, en este caso pues eso. Es un conjunto de cosas tocadas en una batería, aunque es sintética, sí que se nota un poquito. Pero es una batería, claro. Entonces, la idea es que si nosotros tenemos en varias pistas diferentes instrumentos, podemos editar independientemente los unos y los otros, ¿no? ¿Qué podemos conseguir con esto? Pues si yo incluyo también una pista que tengo por aquí, que es de bajo,
tendríamos dos pistas mezcladas, ¿no? Tanto la batería como el bajo. El bajo también es sintético, es generado con un tracker, luego veremos cómo son los trackers. Pero bueno, yo creo que lo importante es que os quedéis con la idea de que es un multipistas, ¿no? Y que permite hacer, que es juntar, mezclar y modificar diferentes formatos o diferentes ondas que pueden venir de diferentes fuentes, ¿no? De una grabación externa, de algo que hayamos generado nosotros con una herramienta, pero que luego tenemos la posibilidad de manipular, de cambiar su volumen, de comprimir, de añadir efectos, de ese tipo de cosas. Creo que tengo por aquí más. Digamos que aquí hay 4 cosas mezcladas, ¿no? O 3. Y bueno, yo podría decir, pues no me gusta, suena demasiado la batería, o suena demasiado poco, o suena mucho el bajo, o suena poco el bajo, podría modificarlos, o quiero que el bajo en este sitio suene menos de lo que suena, bueno, pues podría automatizar, por ejemplo, el estéreo del bajo, quiero que suene a trozos por la izquierda y otros trozos por la derecha, bueno, pues podría automatizar esto, ¿no? A ver que se vea un poco. Bueno, esto sería la guitarra. No sé aquí si se notará algo porque no sé si tenemos conectado esto en estéreo, pero bueno. Si yo automatizase las panorámicas de este sonido, debería cambiar del canal derecho al canal izquierdo o viceversa, dependiendo de cómo estén puestos. Luego esto, ¿qué podemos conseguir al final con ello? Pues creo que tengo esto mismo que os estaba enseñando, creo que tengo la mezcla final por aquí. Esto digamos que ya es la mezcla, todas las pistas juntas, todos los efectos puestos, la modificación final, ya al final volcado a un formato de salida, ¿no? En este caso creo que es un MP3, ya es un OGG. Pero bueno, la idea es que con este tipo de herramientas se puede hacer esto que veis. En este caso esta canción tiene instrumentos reales y tiene instrumentos generados con un tracker. La batería y el bajo están generados con un tracker y la guitarra está tocada, bueno, lo poco de voz que hay también está grabada, pero como veis todo esto se puede hacer solo con este programa. Es decir, si en vez de haber generado la batería y el bajo con otro programa lo hubiésemos grabado directamente, lo podríamos haber hecho simplemente con Ardour. Y ya habéis visto que los resultados pues, son profesionales realmente. Al final depende más de lo que nos lo queramos currar que de las posibilidades que da el programa, porque el programa por sí mismo da todo tipo de posibilidades, ¿no? Vale. Vamos a seguir un poco. No sé por dónde nos llevábamos. Por aquí. Vale. Bueno, Audacity os lo voy a enseñar después, cuando veamos un poco los sintetizadores. No sé qué pasa aquí, pero vale.
sintetizadores. Los sintetizadores, ¿qué son? Primero. Bueno, la palabra sintetizador supongo que lo que os viene a la mente es un teclado de los 80, ¿no? Algo así. Es el típico teclado que veíamos en los vídeos de Milli Vanilli, ¿no? Realmente ese es el origen de los sintetizadores. Componentes electrónicos capaces de generar sonidos. Como os decía antes, los ordenadores han ido aumentando muchísimo de capacidad y lo que antes se podía hacer con un circuito electrónico, ahora se puede simular con un ordenador. Puedes hacer un programa que lo que haga es generar ondas, tal y como los circuitos generaban ondas, ¿no? En el caso de los circuitos, pues generaban ondas eléctricas que al final salían a un altavoz. En el caso del ordenador, pues generamos muestras digitales que al final son señales que van a un altavoz igualmente, ¿no? ¿De dónde salieron los sintetizadores? Os pongo aquí. Aparte de los instrumentos electrónicos que os comentaba antes, también de las máquinas arcade. Las máquinas arcade, las típicas maquinitas de Pac-Man, del Pong, de todos estos juegos, incorporaban mini sintetizadores electrónicos para producir los sonidos, ¿no? Bueno, la evolución ha sido impresionante, ¿no? De pequeños chips que simplemente producían pitiditos hasta chips capaces de reproducir música grabada, ¿no? Hoy día, por ejemplo, las máquinas arcade, las pocas que quedan, pues reproducen directamente música como puede ser un CD, vamos, que la tenga almacenada en formato digital, no mismamente en un CD. Luego, los primeros ordenadores personales y videoconsolas también incluían sintetizadores. Las primeras tarjetas de sonido Adlib y, bueno, Sound Blaster en menos medida, pero también eran capaces de reproducir de forma sintética sonidos, ¿no? Las videoconsolas también han sido un nicho de donde se han aplicado este tipo de tecnologías. La Super Nintendo, la Master System, las primeras videoconsolas también incluían procesadores solo para generar sonido. De hecho, hoy día hay incluso pequeñas comunidades que se dedican a componer música con esas herramientas y en esos formatos. Bueno, también os pongo aquí, los sintetizadores software nacen en cuanto los ordenadores tienen la suficiente capacidad para emular circuitería de un sintetizador hardware. Es lo que os comentaba antes. En cuanto podemos emular el circuito, que es caro de fabricar, que requiere un diseño complejo, porque es un dispositivo físico, podemos emularlo con software, pues tenemos muchísima más flexibilidad porque podemos modificarlo. Y principalmente, aparte de la flexibilidad, es la posibilidad de utilizarlo como un elemento más del ordenador, ¿no? Ya sea para alimentar otros programas o utilizarlos individualmente, incluso como instrumentos en sí mismos, ¿no? Hoy día hay muchas bandas un poco alternativas en la que los músicos, pues, por ejemplo, llevan un teclado MIDI y llevan un ordenador portátil al lado, que al final lo que hace el ordenador es lo que hacían los instrumentos antaño, ¿no? Que era incluir la parte de electrónica que generaba el sonido. Hoy día podéis ver a alguien con un teclado que tiene enchufado el teclado al ordenador y el ordenador a un amplificador y a unos altavoces, ¿no? Y utiliza el ordenador como sampler o como sintetizador. Bueno, alguna generalidad de los sintetizadores. Generan sonidos sintéticos, es decir, que no son reales, a partir de ondas básicas. Bueno, hay tres tipos principalmente de sintetizador. Cómo conseguir un sonido más o menos real a partir de la nada, ¿no? Como puede ser lo que tenemos como materia prima en el ordenador. Bueno, pues un sintetizador sustractivo lo que hace es generar una onda más o menos simple, que sea fácil de generar programáticamente en origen, que fuese fácil de generar mediante circuitos electrónicos, y lo que hacen es quitarles características a esas ondas. Es decir, por ejemplo, generamos una onda senoidal mezclada con una cuadrada y luego la filtro para que me dé un sonido parecido a una campana, parecido. Luego a eso le aplico un envolvente de sonido, que al final es una amplificación dinámica en el tiempo, es decir, que primero suene muy alto y luego vaya bajando un poquito, y ya tengo un sonido sintético. Los aditivos funcionan al revés. Lo que hacen es sumar muchas ondas simples con diferentes características para conseguir el sonido final.
y otros tipos pues, de modulación, de mezclar diferentes ondas, combinándolas, bueno, un poco la mezcla de ambos, ¿no? Antes os he dicho que con Audacity vamos a ver un poco la explicación de qué son esto de los sintetizadores sustractivos y adictivos. Vamos a ponerlo ya, así es un poco más ameno. Vamos a quitar ya Ardour. Y ponemos Audacity. Bueno, como veis, esto es un panel de control de Jack, el servidor de audio que os comentaba antes. Dependiendo de qué programa pongo, pues tengo que parar el servidor porque Audacity utiliza otro sistema de sonido, entonces estas cosas hay que tenerlas un poco en cuenta. Pero bueno, es trivial al final. O sea, una vez que sabemos cómo funciona o qué tenemos que hacer para que funcione, pues tampoco perdemos tiempo en ello. Vale. Esto es Audacity, como veis tiene una pinta similar a Ardour, los controles que os comentaba antes, de pausa, parar, grabar, los controles de zoom, de volumen. Lo único que aquí parece que no hay pistas, ¿no? Podemos cargar, mira, de hecho podemos cargar una de las que estaba cargando antes, esta es la misma batería de antes. No, esto no es una batería, como podéis ver. Esto sí. Bueno, como veis la pinta que tiene es similar, ¿no? Yo puedo añadir más pistas, de hecho si importo otra pista como la de antes, pues tenemos más o menos lo mismo que teníamos en Ardour, con una pinta similar, como podéis ver, un bloque que representa la pista, en este caso tiene dos filas porque es una pista estéreo, y otro bloque que representa la otra pista, ¿no? Podemos poner que suene solo una, podemos poner que suenen las dos a la vez, y luego lo que nos va a permitir Audacity es aplicar diferentes procesadores de señal. Por ejemplo, vamos a recoger solo un trozo de señal, por ejemplo esto. Vale. Es un trozo de batería, simplemente. Vale. Y lo que vamos a hacer es aplicarle un efecto de los muchos que tiene Audacity. Vale, como veis, hay muchísimos, ¿no? Todos estos, dependiendo del paquete que bajéis, pues puede tener más, puede tener menos. Pero bueno, todo tipo de procesado de señal podéis hacerlo con Audacity, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestro caso, ya que es una pista de batería, pues podemos, por ejemplo, aplicar un poco de reverberación, que bueno, habría que buscarlo por aquí. Vale. Con estos parámetros podemos modificar, digamos, cómo va a sonar la reverberación. Bueno, según os vayáis familiarizando con los tipos de efecto, pues os sonarán más los parámetros. La reverberación, el decay, digamos que es directamente proporcional al tamaño de la habitación que simula. Esto es el nivel de señal directa y esto es el nivel de señal con efecto. Y luego, bueno, cada reverb tiene sus parámetros. Esta, por ejemplo, que no la conocía, pues parece que se puede aplicar un filtro de peine, filtro paso todo, filtro paso banda, y luego cambiar el tipo de reverberación. Por ejemplo, si yo pongo una habitación mucho más grande, no se ha notado mucho porque tenemos poca señal de efecto y mucha de original, si las compensamos un poco. Vale, ahí nos hemos pasado, ¿no? Entonces tendríamos que buscar un poco pues algo que nos guste o que le pega a nuestra canción o que luego metido con el resto de la canción quede bien. Esto es una de las ventajas que nos aporta el tener un editor multipistas, ¿no? El poder aplicar estos
estos efectos independientemente a cada pista y ver, modificando los parámetros, qué es lo que queda mejor o qué es lo que queda peor. Por ejemplo, si reproducimos esto. Vale, como veis es bastante diferente a lo que sonaba antes. Bueno, como veis, esto es un efecto de los miles que tiene, es decir, tenemos infinidad de posibilidades, ¿no? Bueno, me he ido un poco del tema porque os he empezado a presentar un poco Audacity, pero nuestra idea era ver qué es un sintetizador aditivo y sustractivo. Vale. Audacity, una de las cosas que nos deja hacer es generar tonos, que es una de las características que os había puesto antes que tienen los editores de onda, ¿no? Un tono es una señal simple, como puede ser una sinusoide, un cuadrado, diente de sierra, cuadro sin alias. Por ejemplo, podemos generar un diente de sierra de frecuencia 440 Hz, que coincide con lo que es un La de la cuarta octava, me parece, de 30 segundos. Bueno, pues nos pone un bloque aquí que no se ve muy bien qué es lo que es, ¿no? Si hacemos zoom, veremos que efectivamente es una señal triangular. Si hacemos mucho zoom, veremos que aquí hay cuadraditos, ¿no? Estos cuadraditos son las muestras que representan la señal digital. Como es una señal generada desde el ordenador, digamos que esto es una simulación de una señal analógica triangular, bueno, diente de sierra en este caso. Como veis, no es un diente de sierra perfecto, es decir, en algún momento tiene que haber una discontinuidad, ¿no? Si fuese una señal analógica tampoco tendría por qué ser perfecto, pero no habría esa discontinuidad. Aunque aquí Audacity nos pinte esta raya en realidad no existe, simplemente existe este punto y este otro punto. Luego la señal que se envía a la tarjeta de sonido, dependiendo de lo que haga la tarjeta de sonido con ella, pues puede que esto realmente, la señal eléctrica que llega al altavoz, puede que sea exactamente así, puede que sea interpolada de una manera, puede que, bueno, eso ya depende de la tarjeta de sonido, pero en esencia la señal digital es esta, ¿no? Vale, esto suena pues a pitido. Bastante desagradable, ¿no? Lo que hace un sintetizador sustractivo es coger una señal de este tipo y modificarla, quitarle características, típicamente filtrándola. A ver, por aquí seguro que hay algún filtro, por ejemplo, un filtro paso alto. Me he colado. Vale. Bueno, parámetros del filtro. Un filtro al final lo que hace es modificar la amplitud o la energía que tiene una señal en diferentes frecuencias, ¿no? Si es un filtro paso alto, pues lo que va a hacer es dejar pasar altas frecuencias. Es decir, si esta señal nuestra que tenemos aquí vemos qué componentes frecuenciales tiene, pues nos sale efectivamente lo típico que tiene una señal triangular, ¿no? Que son impulsos de frecuencia a frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental, que me parece que era 440, ahora no se ve muy bien, pero estos son 440, y vemos que hay un pico cada cierta frecuencia, ¿no? A múltiplos de 440. Estos serían 880, se ve aquí, donde está el cursor ahí. Vemos que hay un pico a 440, otro a 880, más o menos, y así se va repitiendo, ¿no? Si, por ejemplo, filtramos a esta señal con un filtro paso alto con frecuencia de corte de 3000 Hz, pues lo que pasará probablemente es que todas estas frecuencias, a partir de 3000 Hz, deberían desaparecer, ¿de acuerdo? Vamos a probar que efectivamente es así. Ponemos aquí 3000.
Y bueno, este parámetro digamos que es un poco la curva que hace el filtro, ¿no? No va a cortar exactamente en 3000 abruptamente, sino que tendrá una curva de transferencia que puede no ser exactamente cuadrada. Eso también se modela con el roll-off, que digamos que es la pendiente del filtro, que es la rapidez con la que atenúa frecuencias a partir de 3000 hercios. Bueno, como veis ha cambiado la señal totalmente. Si analizamos el espectro, pues tenemos algo que se parece a lo de antes, pero en realidad no es lo mismo, porque, bueno, antes no lo he señalado, pero la amplitud máxima que teníamos aquí era bastante mayor que 24 decibelios, menos 24 decibelios. No sé si conocéis un poco la notación de decibelios. El decibelio no es una unidad por sí misma, sino que es una forma de expresar una comparación entre la amplitud de dos señales, ¿no? 0 decibelios, por ejemplo, significa el máximo volumen de la señal. 0 decibelios comparado con qué? 0 decibelios comparado en señales de audio con el umbral de audición humana. Es decir, una señal reproducida a 0 decibelios puede estar más alta o más baja, pero digamos que tiene el máximo nivel representable, en nuestro caso, en el software. Por ejemplo, este 1 que vemos aquí se correspondería con 0 decibelios y significaría que se envía la máxima amplitud de la señal a la tarjeta de sonido. Como veis, ahora la onda ha cambiado bastante, como suena. Ya. Vale, esto simplemente por haber filtrado paso alto la señal, ¿no? No tiene por qué ser solo un filtro paso alto, sino que puede ser una combinación de filtros, un filtro muy diferente. El caso es partir de una señal más o menos compleja, en nuestro caso era muy simple, normalmente suele ser más compleja, y aplicarle digamos, un procesado, ya sea un filtro u otro procesado. Luego, típicamente, también se aplica una envolvente de amplitud. Una envolvente, digamos que es lo que os comentaba antes, una amplificación dinámica, ¿no?, en el tiempo. Aquí podemos aplicar una envolvente, no sé, por aquí, por ejemplo, si yo selecciono un trocito y digo desvanecer progresivamente, pues esto al final lo que ha hecho es aplicar una envolvente simple en la que el sonido va disminuyendo de amplitud, ¿no? Bueno, ahora no se ha notado porque creo que habéis subido el volumen según bajaba el volumen de... Pero bueno, esto ya se podría parecer un poco más a un instrumento, ¿no? Si yo lo hago un poco menos largo, pues este sonido se podría utilizar como ejemplo, por ejemplo, como un bajo. Aunque aquí no se note mucho, si yo este sonido lo reproduzco a una frecuencia mucho menor, que en algún sitio debería poderse hacer. Vale, voy a hacer otra cosa. Vamos a guardar este archivo. Y luego lo vamos a usar en un tracker. O sea, acordaros de esto, que este sonido se puede utilizar como un instrumento y luego lo cargaremos en otro programa, ¿vale? Seguimos un poco con los sintetizadores. Eso es lo que sería un sintetizador sustractivo. A partir de una señal un poco compleja, modificarla para conseguir otra señal. Y un sintetizador aditivo, lo que sería digamos, un elemento de audio que lo que hace es, a partir de varias señales simples, generar una señal compleja. La idea es que si nosotros tenemos un instrumento complejo, por aquí tengo que tener alguno, por ejemplo esto que no sé qué será.
precisamente este es un poco raro. Un piano. Vale. Si yo analizase qué frecuencias tiene este sonido a lo largo del tiempo, esto digamos que es una representación de todo el sonido, ¿no? Sumando en cada momento qué frecuencias tiene a lo largo del tiempo que dura el sonido y sumándolas, ¿no? Como veis, tiene muy diferentes frecuencias, pero al final, si nosotros consiguiésemos sumar cada una de estas frecuencias y modularlas a lo largo del tiempo, deberíamos poder simplificar este sonido, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo que dice la teoría de Fourier, que cada sonido o cualquier sonido se puede descomponer en una suma de señales periódicas senoidales o exponenciales complejas, dependiendo de lo rigurosos que queráis ser, ¿no? Pero bueno, la idea de los sintetizadores aditivos es esta, precisamente. Vamos a ver un ejemplo simple, que es cómo generar una señal cuadrada a partir de una serie de sumas de señales senoidales, que digamos que es la señal básica que utiliza el teorema de Fourier. Por ejemplo, cómo conseguir a partir de señales, sinusoide de 30 segundos. Vale. Vale. Bueno, esto es una señal senoidal. Que suena como un pitido. Vale. Bueno, pues a partir de sumas de esta señal, de diferentes frecuencias y de diferentes amplitudes, se puede conseguir, bueno, voy a poner otra pista. Se puede conseguir, por ejemplo, una señal cuadrada. Esto es una señal cuadrada, que suena diferente también. Vale. La idea de los sintetizadores aditivos es, a partir de señales senoidales, por ejemplo, poder conseguir otro tipo de señales, que en el caso simple que vamos a ver es una señal cuadrada, pero que puede ser cualquier otro tipo de señal. Podría ser un instrumento más o menos real. Vale, lo tengo por aquí hecho, creo. Vamos a pasar directamente al siguiente tipo de herramientas, pero bueno, en resumen, la idea era lo que hemos visto, generar a partir de una señal muy simple, generar señales más complejas. Al final es lo que hacen los sintetizadores. Por ejemplo, podemos poner un sintetizador ya software que tenemos por aquí. Vale. Esto es un sintetizador que funciona como os he dicho antes y bueno, ya tiene algún sonido programado y esto está hecho siguiendo las técnicas que os he dicho antes, ya sea generando una señal simple y modificándola o juntando varias señales simples, aplicando diferentes efectos, pero bueno, como veis tenemos sonidos sintéticos, que sí que tienen carácter sintético, pero que se pueden utilizar como instrumentos al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, un órgano de iglesia. Por ejemplo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente herramienta. Bueno, un poco lo que os comentaba antes de sintetizadores, no hay mucho más que decir, la verdad, así que vamos a pasar a los trackers. Bueno, hay muchísimos sintetizadores para GNU Linux, todos estos y muchos más.
Secuenciadores y DAOs. Bueno, digamos que estos son otro tipo de programas, vamos a verlos un poco rápido, que están un poco más pensados a la comunicación entre instrumentos MIDI y el ordenador y a generar partituras, digamos, material un poco más profesional. También hay unas cuantas soluciones de software libre en este sentido. Y vamos a ver los trackers, pero bueno, si nos da tiempo luego vemos un poco esto también. Los secuenciadores tienen ciertas características, también es verdad, que sí que merece la pena comentarlas, que es que pueden tener una calidad de sonido ilimitada, tan buena como nos deje las librerías de sonido que utilicemos. Y también se pueden aplicar efectos, incluso hay muchos que, digamos, que combinan las capacidades que hemos visto en Ardour y en Audacity con la posibilidad de componer con ellos. Bueno, tienen sus ciertos inconvenientes, como que requieren mucho más recursos, pero bueno, digamos que es una herramienta profesional. Y también tenemos todas estas soluciones en software libre, tanto Muse, que es un poco más orientado a partituras, Dino, Jazz++, Non-Sequencer, Rose Garden, Linux Multimedia Studio, Freenica, Ecotractor. Vale. Vamos a pasar directamente a los trackers, que creo que tiene más gracia. Y luego, si nos da tiempo, volvemos a anterior. Bueno, ¿qué es un tracker? Digamos que es una herramienta que surgió ya hace bastante tiempo, originalmente en Amiga, el ordenador de los 80 de Commodore, y que era una forma de conseguir crear música en un formato que incluía partitura y sonidos, es decir, que con el fichero ya teníamos... era realmente como tener un OGG o un MP3, ¿no? Era uno a uno tener el fichero y el sonido que conseguíamos al reproducirlo. No es como, por ejemplo, tener un fichero MIDI, que tenemos la partitura, pero esa partitura puede ser interpretada por diferentes sonidos. Bueno, es un sistema de composición orientado a canales, también un poco como hemos visto en Ardour, que se mezclan canales horizontalmente, pues esto digamos que es una especie de pianola en la que hay varios canales y vamos poniendo notas según avanza la partitura, ¿no? Las muestras de sonido se mezclan en varios canales, monofónicos o polifónicos, y el orden y el ritmo de las notas se escriben patrones. Los más avanzados pueden usar instrumentos virtuales y pueden llegar a ser similares a los secuenciadores que hemos visto antes. Bueno, esto es uno de los primeros trackers que apareció, el Sound Tracker para Amiga, que es este de aquí abajo, que como veis tiene una serie de columnas en la que se introducen notas y se consiguen sonidos, ¿no? La forma más fácil de ver esto es que ponga un tracker y veamos qué puede hacer con ellos. Bueno, tiene una serie de ventajas, que los ficheros son pequeños, que son muy rápidos de trabajar con ellos, que se puede leer la partitura fácilmente, luego tienen su encanto, claro. Y bueno, inconvenientes, tienen calidad de sonido limitada, pero también depende directamente de la cantidad de muestras que utilicemos, o lo buenas que sean los sonidos, y poca flexibilidad rítmica, pero bueno, siempre es subsanable con pequeños truquillos. Unos cuantos trackers que hay con licencia de software libre: Cheese Tracker, Synth Tracker, Skill Tracker, Milky Tracker y Beast y Bastard, que digamos son dos herramientas que no son propiamente un tracker, pero que utilizan una forma de composición igual que la de los trackers. Beast es un sintetizador y Bastard es un sintetizador y Beast es un secuenciador. Vamos a ver el ejemplo con Synth Tracker. Y casi acabamos y os dejo un ratín para que preguntéis lo que queráis. Vale. Vamos a parar esto. Bueno. Esto es un tracker. Este concretamente es un clon de un tracker que tiene ya su tiempo. Y que se maneja todo con el teclado, con lo cual una vez que lo dominas es muy rápido de utilizar. Como veis, tenemos una serie de columnas, cada una digamos que es una pista, un canal, y esto que vemos aquí es un patrón. Un patrón está compuesto de una serie de filas, hasta 63 en este caso, 64,
y una serie de canales. Como veis hay pues, todos los que queramos, ¿no? Luego, como veis, cada canal está compuesto de varias columnas a su vez. Una columna en la que podemos introducir una nota, representada en nomenclatura anglosajona, es decir, esto sería un do, si no conocéis la nomenclatura anglosajona es igual que la nuestra, do, re, mi, fa, sol, la, si, pues C, D, E, F, G, A, B. Bueno, esto tardas poco en acostumbrarte, o sea que tampoco es un problema. Una nota y una octava de la nota. El instrumento que va a reproducir, o la muestra, un volumen y un efecto. Vale. ¿Qué se puede hacer con esto? Con una cosa tan simple como esta. Pues, si vamos cargando sonidos, vamos a cargar el que habíamos dejado preparado antes. A ver si lo encuentro. Pitido. Un poco de volumen. Vale. Vale. Como veis, antes este sonido estaba sonando, digamos que más o menos a esta frecuencia, algo así. Pero como veis, esto lo puedo usar. Digamos que asignamos notas a diferentes frecuencias del sonido, ¿no? Esto, por ejemplo, pues puede hacer que utilicemos esto como si fuese un bajo, por ejemplo, ¿no? Esto lo que estoy poniendo aquí son unos cuantos mis de la tercera octava y les estoy bajando el volumen. Si yo hago que toque esto el programa, así de simple, ¿no? Esto que es muy simple, multiplicado por todo lo que queráis, a ver si tengo por aquí algún módulo. Por ejemplo, aquí tenemos un módulo ya programado o compuesto. Como veis, aquí tenemos muchos sonidos ya grabados. Incluso sonidos que no son simplemente una nota, sino que son trozos de muestra. También modificar la forma de comportarse de la muestra. En este caso hemos puesto que este bajo, para que dure menos o que ocupe menos el sonido, se repita en un bucle infinito aquí y que luego vaya bajando el volumen, ¿no? Digamos que es un envolvente también que se puede programar en el propio tracker. Como veis, es una herramienta muy variada, que tiene muchas opciones, que se puede configurar los instrumentos, se pueden... Vale. Pues, ¿qué podemos hacer con todo esto junto? Una voz por ahí. Una guitarra con distorsión. Bueno, si juntamos todo esto... Bueno, como veis, aquí tenemos unas cuantas, por ejemplo... Esto, digamos que eran los sonidos que veíamos antes de guitarra, combinados para hacer algo con sentido. Esto es un teclado puesto, esto es una batería y un bajo. Como veis, la filosofía es un poco ir introduciendo notas separadas cada cierto tiempo o en forma de partitura, pero de una forma más intuitiva que si tuviésemos que escribir la partitura, ¿no? que es menos intuitivo si no se sabe música. Esto, la verdad, es que es una herramienta para empezar, que está muy bien, y sobre todo que nos puede llegar a motivar mucho, porque hay millones de canciones escritas en estos formatos y que, como veis, tenemos la partitura a nuestra mano y los sonidos, y podemos ver cómo están hechos, cómo están compuestas. Bueno, por ejemplo, esta canción tiene
tiene bastantes canales, tiene 22 canales, pero digamos que una de las filosofías o formas de trabajar con trackers es también buscar un poco hasta dónde se puede hacer con poco. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo en el que solo se usan 2 canales y podemos oír hasta 4 o 5 instrumentos a la vez. A ver si me encuentro. Vale. Esta partitura, como veis, son 2 canales todo el rato. ¿Vale? Vamos a escucharla. Bueno, como veis son 2 canales, pero yo oigo más que 2 cosas, ¿no? Se oye una batería, se oye un bajo, se oye la melodía. Digamos que es un poco también el reto de ver qué se puede hacer con pocas capacidades. En 4 canales tenemos esto, por ejemplo. Bueno, como veis, dentro de lo simple que es muy potente. De hecho, cuando estuvimos viendo Ardour, las partes que os he puesto de batería y de bajo están hechas con un tracker, concretamente con este. Incluso hay canciones comerciales cuya primera versión se hicieron con un tracker. Si no recuerdo mal, bueno, ya tengo ese tiempo, pero una canción que sí que sonó bastante en discotecas incluso, estaba compuesta por un chaval de Valencia y era una música hecha con un tracker. Luego, a partir de la versión que se hizo en el tracker, hizo una versión profesional y la vendió perfectamente, vamos. Sobre todo es una herramienta que va a permitir plasmar la música que se nos ocurra de forma muy rápida una vez que nos hayamos acostumbrado, ¿no? Y que luego, si queremos, podemos digamos, profesionalizar si necesitamos que suene más o mejor. Vale, pues os pongo un ejemplo más. Por ejemplo, otro de los retos también, aparte de utilizar pocos canales, puede ser que la canción ocupe muy poco espacio. Por ejemplo, esta ocupa 10K, la canción entera, partitura y sonidos. Como veis, los sonidos que tiene son 9 sonidos. Este ocupa 100 bytes, este 100 bytes, 100 bytes, 100 bytes. Este un poco más porque se utiliza modo de batería y esto es un bombo de una batería. Esto utilizado un poco con diferentes truquillos y combinando los sonidos, utilizándolos de diferentes formas, pues se puede hacer una canción curiosa por lo menos, ¿no? Y esto ocupa 10K. Pensad que un MP3 de 3 minutos a una calidad media pues ocupa 3-4 megas. Bueno, esto es un poco en cuanto a trackers, que es una herramienta que os recomiendo utilizar, por lo menos curiosear con ella, porque es muy fácil de componer con ella y sobre todo porque hay mucho material que podemos ver, modificar, cambiar, ver cómo está hecho y aprender rápidamente, ¿vale? Y bueno, vamos a acabar ya un poco la charla y os dejo que me preguntéis lo que queráis. Bueno, combinación de herramientas es un poco lo que os he ido comentando durante toda la charla. Yo puedo, por ejemplo, lo que os he enseñado, generar una pista de batería con un tracker, cargarla en un editor de audio y montarla con un piano que haya tocado y grabado con un secuenciador. En el propio secuenciador, en una DAW, haber escrito un trozo de
de melodía que he compuesto con un sintetizador y luego todo juntarlo en un editor de audio, todo para al final acabar teniendo simplemente un fichero en el que está todo mezclado, ¿no? Digamos que esa es la forma de trabajar normal. Muchas veces porque en algún tipo de herramientas no tienes todo lo que desearías tener y entonces tienes que combinarlas. Vale, eso en cuanto al caso práctico. Luego un poco técnicas de composición son simplemente algunos consejos que a lo largo de la experiencia pues, se pueden utilizar si nos dedicamos profesionalmente a ello, con vistas a ser eficientes y si no, pues con vistas a conseguir los mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, crear una paleta de sonidos es una cosa que es muy útil cuando, por ejemplo, te pueden hacer un encargo para hacer la banda sonora de un videojuego. Se necesita que cada una de las piezas que se componen tengan cierta cohesión, ¿no? Para ello, una de las formas de actuar para conseguirlo es crear una paleta de sonidos, es decir, un conjunto de 20, 30, 40 sonidos que vamos a utilizar en todas las piezas. No todos, sino algunos, y que todos ellos peguen entre sí. Si os fijáis, de hecho, las bandas sonoras de los juegos, bien por necesidad, bien porque es lo que piden, tienen muchos sonidos repetidos o utilizados de formas similares, o no hay mucha variación en lo que es la temática de la banda sonora porque digamos que cambiaría un poco la ambientación del videojuego. Estimular la capacidad creativa. Bueno, también si estáis trabajando en una pieza concreta, pues por ejemplo un videojuego, pues si tenéis material del videojuego que os pueda estimular, si estáis haciendo la música para un videojuego de rol, por ejemplo, pues si tenéis dibujos del juego o incluso el propio juego, una versión beta en la que podéis jugar, pues siempre facilita, ¿no?, el que se te ocurran cosas. Utilizar técnicas rápidas de composición. Bueno, esto es útil cuando tienes el agua al cuello y tienes que acabar cosas rápido, que es simplemente pasar de lo que os estoy contando y directamente poner a componer, que salga lo primero que se os ocurra, plasmarlo y luego intentar modificarlo. Si a la media hora veis que lo que ha salido no sirve para nada, pues se vuelve a empezar. Luego buscar inspiración, digamos que es una forma también de estimular capacidad creativa, y experimentar. Ya sabéis que en la música al final no hay reglas. Si una cosa funciona, cuando la oyes, funciona. Puede estar hecha siguiendo todas las reglas de composición y de armonía, o puede pasar de ellas totalmente. Luego una serie de consejos. Ten fe en lo que estás componiendo. A veces, a los 10 primeros minutos de estar componiendo algo, puede que no te guste, pero si trabajas un poco más en ello, a la hora justo se te ha ocurrido el toque que hace que tenga sentido todo, ¿no? Entonces, si os veis en la tesitura de estar a punto de mandar a la porra una composición, pues a veces merece la pena o aguantar más con ella o dejarla apartada para que otro día, cuando la oyes, igual se te ocurre esa cosa que no se te ocurría, ¿no? Perdón, el oído se puede educar. Nadie nace maravillosa. Es una cosa de práctica y de escuchar mucho y de practicar. Cuanto más oigáis otra música, cualquier estilo de música, también aprenderéis. Es decir, todo lo que sea estimular la capacidad creativa es buena. Prueba cualquier cosa que te venga a la cabeza, es lo que comentamos antes, experimentar, ser paciente, también un poco en la línea de no tiene por qué salir toda la primera. Y lo complicado no tiene por qué ser lo mejor. A veces las ideas más simples son las que al final funcionan, ¿no? Y bueno, como conclusión de la charla, lo que os he venido comentando durante toda la charla, ¿no?, que aunque hay software privativo profesional para componer música, existen soluciones profesionales de audio en el software libre, y hay multitud de alternativas con todas las ventajas del software libre. Es decir, que no tenemos que pagar por él, podemos modificarlo, muy probablemente tengamos un feedback mucho más directo con los desarrolladores. Hay una comunidad de desarrolladores y usuarios comprometidos, es decir, una vez que utilizas estas herramientas, sabes que hay respuesta entre el usuario, el desarrollador. Puedes mandar un mail al desarrollador, pues me parecería bien que el programa hiciese esto, e incluso mantener una relación directa con ellos. Y luego también utilizar este tipo de herramientas, pues
tiene cierta parte de estimulación, por los principios del software libre éticos que ya hemos hablado antes, y también la curiosidad de aprender. Digamos que al tener más a mano las herramientas y poder modificarlas, pues también entra un poco el interés por conocerlas más profundamente y saber cómo funciona todo, ¿no? Bueno, estos son unos cuantos enlaces que si queréis luego los dejo ahí puestos, si queréis apuntarlo, que son webs donde hay todo tipo de recursos, pues enlaces a las distribuciones de audio, tutoriales, programas, etc., ¿no? Bueno, son las 4 primeras, luego las 2 últimas. Freesound es un sitio donde podéis encontrar muestras de sonido gratuitas, Freesound Samples también, y bueno, con esto pues yo no tengo nada más que decir, así que si tenéis alguna pregunta, pues yo estoy encantado de responderos, ¿de acuerdo? Sí, por ahí. ¿Cómo es posible implantar una pregunta? ¿Cómo es posible implantar estas herramientas en un estudio profesional? Porque, por ejemplo, supongo que los conversores analógico-digital tendrán unos drivers muy específicos para... No sé cómo de posible es. Yo lo veo perfectamente posible, la verdad. Puede que las tarjetas profesionales sean un poco más específicas, pero es que eso te va a pasar también en otros sistemas operativos o con otras herramientas. No siempre que te compras lo último en hardware estás seguro de que te vaya a funcionar con el software, porque normalmente sale primero el hardware y luego se van mejorando los drivers hasta que consigue que se funcione en el máximo número de sistemas o de máquinas o de configuraciones, ¿no? Desde luego que yo sí que lo veo totalmente posible, siempre que estés dispuesto a cacharrear un poco con ello y a molestarte pues, en ver qué configuración tiene tu ordenador o qué ordenador necesitas o qué chipset tiene que tener la tarjeta para que esté soportada o ese tipo de cosas. Pero sí que es totalmente posible. De hecho, ya has visto que las funcionalidades de las herramientas son todas las que puedes necesitar, ¿no? Y la potencialidad que tendría, por ejemplo, Ardour en comparación con Pro Tool o algo así sería... Bueno, ten en cuenta que Pro Tools es una herramienta que desarrolla gente a la que la pagan y hay toda una empresa detrás. Ardour es una iniciativa en la que hay una serie de desarrolladores que utilizan su tiempo libre para desarrollarlo. Entonces siempre va a haber una diferencia de soporte, sobre todo porque Pro Tools lo estás pagando. Y también lo que te comentaba antes, que la forma de soporte de una empresa es muy diferente a la forma de soporte que te puede dar un programador de software libre. Es un compromiso. ¿Qué prefieres, pagar y tener un estudio que te va a valer mucho, pero que tienes, digamos, sabes que funciona porque está muy utilizado y está muy maduro, o tienes la posibilidad del software libre, que bueno, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, claro, pero en funcionalidad yo creo que no hay una gran diferencia. De hecho, Ardour también se puede controlar con herramientas externas, es decir, tú puedes enchufar una mesa de mezclas que te la puede automatizar Ardour y ese tipo de cosas que hace Pro Tools, también la puedes tener con Ardour. Vale. Bueno, creo que te has ganado una camiseta, por ser el primero. Si no te vale, dilo, que no sé si habrá más tallas. Bueno, no sé si queréis preguntar algo más. Sí, por ahí. Esto va un poco menos de software y más de música, porque, por ejemplo, en los ejemplos que nos has puesto, tú ya, claro, vienes con cosas preparadas, con ya sonidos montados y tal, pero, por ejemplo, no sé si no te he oído en algún momento del micro o algo, pero no me he quedado claro con qué has generado los instrumentos virtuales cuando dices, pues esta batería es sintética. Pero, por ejemplo, la calidad del sonido es mucho mejor que la que puede salir de cualquier programilla de edición MIDI que tenemos en casa. Porque yo, por ejemplo, cuando compongo algo en mi casa, la batería es un horror. Entonces, yo tengo instrumentos, pero no tengo batería. Y yo, por ejemplo, me interesa un poco más a instrumentos virtuales que tengan un sonido un poco más realista. Vale. Por ejemplo, la batería que habéis visto
En el primer ejemplo estaba hecha con Stream Tracker. ¿Qué pasa? Que Stream Tracker al final lo que hace es cargar unos sonidos. Vale. Los sonidos concretamente de esa batería son de una batería grabada real. Concretamente esos son de unos que me pasó un amigo que grabó su batería, pero bueno, esos mismos sonidos los he utilizado en otras canciones y esas canciones están en mi página web y tú te puedes descargar la canción y utilizar ese sonido si te apetece, vamos. Luego también hay más soluciones software libre, por ejemplo, Hydrogen Drums, es una batería sintética, que es un sintetizador que también utiliza muestras y está orientado a utilizar y grabar baterías y te puede valer para eso, por ejemplo. El bajo también está creado sintéticamente con Synth Tracker, pero ese bajo, por ejemplo, las muestras las grabé yo de un bajo. Enchufé el bajo y grabé una serie de sonidos y luego lo monté con Synth Tracker. En vez de tocar todo el bajo de principio a fin, pues por facilidad y porque tampoco toco muy bien el bajo, pues utilicé Synth Tracker. Pero bueno, es un poco que busques, que si no te convence el sonido, pues igual tu problema es porque estás utilizando samples MIDI, que son los que trae la tarjeta por defecto y no suelen ser muy buenos, ¿no? No sé si Guitar Pro o algún programa de estos que utiliza samples MIDI, pues al final lo que hace un secuenciador es utilizar, en vez de esos samples, instrumentos virtuales que, pues eso, que tienen muestras de calidad, grabadas en un estudio bueno, con una batería buena, con un instrumentista bueno, con muchos volúmenes diferentes para que suene real. Y bueno, en las dos páginas esas que te he puesto al final sí que hay ese tipo de recursos. ¿Vale? ¿Tenéis alguno más? Sí, por ahí. Al principio has dicho que en Internet podíamos encontrar composiciones libres, pero que había pocas. Mi pregunta es, ¿tus composiciones las podemos encontrar libres en Internet? ¿Las mías, has dicho? Sí, las tuyas. Sí, en la página web no la he puesto. Luego si queréis, o si quieres te acercas y te la apunto. Supongo que en la web está puesta, me parece, ¿no? Sí, en la web de las jornadas está puesta. Ahí, no sé, hay más de 200 canciones, creo yo, que son todas, te las puedes bajar. Y muchas son de trackers, o sea que puedes cargar en el tracker, ver toda la partitura, ver todos los instrumentos, y otras están en OGG o en MP3 que si necesitas yo te paso las pistas o lo que quieras, vamos, que no hay ningún problema. Vale, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Sí. Una curiosidad. ¿Existe algún tipo de comunidad de desarrolladores o creadores de música al estilo de lo que sucede, hombre, ya que se trabaja con herramientas de software libre y existen comunidades de software libre bastantes? ¿Entre vosotros también hay algún tipo de comunidad? ¿Hay foros, hay intercambio o bueno, es una cosa todavía no tan madura? Sí, digamos, yo estoy un poco más relacionado con una comunidad que es un poco más... bueno, ahora te explico. Así que en cuanto a herramientas de software libre, en cualquier foro de software libre o de distribuciones de GNU Linux o de ese tipo de cosas, también hay su apartado de audio y ahí puedes trastear con gente. Yo, por otra parte, digamos que también trabajo mucho en lo que ha estado comentando antes Carlos en la presentación, en el ámbito de la demo scene, que digamos que es una comunidad que utiliza herramientas libres para programar demostraciones audiovisuales, que por tiempo no he podido enseñar, pero que sí que me hubiera gustado, y que todo el mundillo este de trackers y de música compuesta con trackers ha salido de ahí realmente. Y bueno, igual el 80% de las músicas que hay hechas con tracker es de gente que pertenece a esa comunidad y sigue estando activa, y gente que compone, y incluso hay concursos y foros y canales de IRC y vamos, todo lo que... No sé si con eso... Sí. Sí. Vale. ¿Alguien más por ahí? ¿No hay más preguntas? Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo.